El gobierno reduce los horarios de cortes de energía en el país. Desde este viernes y por las próximas 2 semanas serán de 6 horas al día y principalmente en las noches y madrugadas. El correísmo asume la presidencia de la Asamblea con Viviana Veloz después de que hoy se oficializó la salida de Henry Kronfle, que va por la presidencia de la República. A pocas horas de concluir el periodo de inscripciones ante el CNE, los binomios Henry Kronfle, Diana Pasley y Víctor Arauz, Cristina Carrera completan el trámite. Empresarios e inversores petroleros se reúnen en Quito y cierran acuerdos por $304 millones, pero esa industria aún no despunta. El expresidente Guillermo Lasso presentó la fundación Crece Contigo para la lucha contra la desnutrición infantil. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que el lanzamiento de más de 200 misiles contra Israel es solo una advertencia y culpa a Estados Unidos y a los aliados europeos por la guerra en la región. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con la reducción de los horarios de cortes de energía desde este viernes y por las próximas 2 semanas en todo el país. ¿Qué tal, Gaby? Hola María Isabel, amigos, bienvenidos. Hoy el Ministerio de Energía adelantó que serán en 2 franjas horarias por día. Apagones, apenas un tris menos. El gobierno confía en que los ríos aumenten sus caudales en los próximos días y que el sector productivo baje su consumo eléctrico. Ante estas suposiciones, decidió que desde este viernes se reducirán los periodos de apagones en todo el país. Francisco Garcés amplía la noticia. Desde este viernes y durante las 2 próximas semanas, los cortes de electricidad se reducirán a 6 horas por día en todo el país. Ya no serán, como ocurrió en algunos sectores, de 10 horas diarias o más. Los nuevos calendarios de cortes se establecerán este jueves, pero el Ministerio de Energía adelantó que serán en 2 horarios. Entre lunes y jueves se irá la energía 2 horas entre las 6 y las 10 de la noche y 6 horas entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. De viernes a domingo, los cortes serán de 2 horas entre las 4 y las 7 de la noche y de 4 horas entre las 12 de la noche y las 10 de la mañana. El nuevo plan permitirá que la mayor parte de la jornada laboral no haya cortes y que los racionamientos se concentren en las horas pico de la noche, precisamente cuando hay mayor consumo de electricidad. Con esta estrategia, el ahorro será, espera el gobierno, similar al alcanzado con el actual esquema de racionamientos. Por ahora, ese ahorro no es estructural. El Ministerio de Energía confía en que los caudales de los ríos no bajen más de los niveles actuales y que, por el contrario, aumenten con las lluvias que el INAMI pronostica. Mejoras en la hidrología que han habido con las últimas lluvias, más el funcionamiento de Coca-Cola nos ha permitido tener una flexibilidad para la próxima semana. Ayer anunciamos una reducción de 8.6 horas a 6 horas. El gobierno también contempla en su plan de reducción el aporte del sector privado. El SENACE solicitó este martes que las empresas que tengan generadores los pongan a funcionar al máximo durante las 24 horas o que por lo menos lo hagan durante 12 horas. Las empresas que se autoabastezcan serán compensadas con el costo del combustible y de la operación. Este aporte significa, según el gobierno, un ahorro de 300 megavatios diarios para el sistema nacional. Los apagones han obligado a medianos y pequeños comerciantes a buscar la forma de seguir produciendo, aun cuando eso signifique invertir en generadores eléctricos cuyo costo no estaba en los gastos previstos. Amanecer, ir a trabajar y encontrar esto. ¿No tenemos luz? Le pasa a Manuel todas las mañanas y seguramente le pasa también a gran parte del país. La parte que produce y que se angustia porque no tener luz es no tener ingresos. No podemos trabajar, no producimos y los gastos fijos están atrás de nosotros. Pero como él no es nuevo en el negocio y los apagones tampoco son novedad para el país, ya está preparado.
Compró este generador hace 30 años, en la época en que era Sixto Durán Ballén el que anunciaba que venían los apagones porque el país estaba atravesando por la peor sequía en décadas. Algunos clientes me decían, pero ¿para qué tienes eso ahí? Nunca se sabe, le digo, de repente un apagón, cualquier cosa, ¿no? Y ese cualquier cosa ha hecho para él la diferencia en esta crisis. Con la planta encendida puede prender la luz, usar los secadores, trabajar. Claro que no es gratis. Que ya prácticamente voy pagando 2 planillas de luz con el consumo de combustible. Porque le pones 5 galones de extra cada 2 días, es decir, unos 13 o 14 dólares. Y la historia de Manuel está lejos de ser la única. Por las calles de Guayaquil, las plantas generadoras ya son un paisaje habitual. No en las grandes industrias, sino en los pequeños comercios. En una panadería, por ejemplo. Nosotros trabajamos con muchos equipos, congeladores, batidoras profesional, microondas, amasadoras. Entonces, si no tenemos el generador, no podemos producir. Y en comercios más pequeños aún, como el de Brian, cuyo negocio de duplicado de llaves funciona en un kiosco. Casi todo el día sin poder trabajar, o sea, estábamos en la mañana, venían duplicados, no podíamos, venía otro señor, no podíamos y nos afectó casi en todo el día, tuvimos que dejar cerrado ese día ya. Como estábamos perdiendo, tuvimos que buscar de donde sea y eso lo compramos a un señor, pero de segunda lo compramos, pero fue una buena inversión para poder trabajar. El precio de un generador depende de su potencia, desde unos $600, el de Brian, hasta unos $2,000, si se trata de un local un poco más grande. Ojo, hablando siempre de negocios medianos, porque ya a niveles de industrias o de grandes comercios los precios se multiplican. Pero para ellos, los medianos y los más pequeños, autogenerar lo que el Estado no entrega es una elección obligada entre seguir produciendo o quebrar. La producción petrolera nacional sigue a la baja por falta de inversión y otros factores externos. Este año cayó en más de 20.000 barriles por día con relación al promedio de producción del año pasado. Paul Romero con el informe. La producción de petróleo, la segunda fuente de ingreso del presupuesto general del Estado, no se recupera y sigue a la baja. Según el último reporte de Petroecuador sobre la producción nacional de este martes 1 de octubre, la estatal extrajo 376.274 barriles de crudo, 6% menos del promedio del último trimestre de 2023, que fue de 400.000 barriles por día. La producción cayó en 23.726 barriles. Esta caída obedece a 2 factores. Uno, el estiaje, que desde agosto forzó a Petroecuador a apagar pozos por falta de energía y combustible. Por ejemplo, en el bloque 43 de ITT, en donde se cerraron 34 pozos. La producción pasó de 48.000 barriles diarios durante el primer semestre a 43.000 en septiembre. Y 2, es la falta de inversión para incrementar la producción nacional con la exploración de nuevos campos y pozos. Según Petroecuador, en este momento existen 25 pozos en reacondicionamiento, complementación y pruebas, insuficientes para mejorar los ingresos. En este año, Petroecuador destinó $2.000 millones para mantenimiento y producción de los 1.803 pozos que están operativos, pero no existen recursos para aumentar la producción. Ahora vas a ver un efecto más positivo a fin de año, pero por ahora estamos en esa parte que sufrimos. La parada de OCP, la salida de ITT, que son efectos que hay que ser realistas. Eso va a bajar la producción, sí o sí. En 2023 cayeron los ingresos petroleros por $700 millones. La tendencia para el 2024 es a la baja, pero las cifras se manejan bajo reserva. Inversionistas y expertos del sector hidrocarburífero asistieron al 19º encuentro anual de petróleo y gas en Quito. El gobierno aseguró que existen cerca de $300 millones de inversión privada en la ampliación de contratos y busca financiamiento para nuevos proyectos. Diego Puente cubrió la cita. Las inversiones petroleras se limitan casi exclusivamente al sector privado. El gobierno cerró este año 3 negociaciones para incrementar la exploración y explotación del crudo por $306 millones. La cifra la dio la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Mogollón, en el 19º encuentro anual de petróleo y gas que se realizó la mañana de lunes en Quito, al que asistieron inversionistas, expertos petroleros y autoridades nacionales del sector. Estos 3 proyectos no son nuevos, ya venían operándose, pero requerían mayor inversión para extraer más crudo. Según las negociaciones, Andes Petroleum invertirá $164 millones en el bloque 62 en Sucumbíos.
La chilena EMPA, $90 millones en el bloque 46 en Orellana, y PCR, $52 millones en el bloque Palanda, también en Orellana. El contrato con Palanda está previsto firmar este martes y mantiene las condiciones de prestación de servicios. Es decir, que la empresa recibe una tarifa por barril extraído como pago por sus inversiones y el Estado se queda con el 100% de la producción petrolera. Tenemos pozos de desarrollo, tenemos pozos exploratorios, vamos a realizar exploración adicional. Hay que tomar en cuenta que este bloque fue un bloque de campos marginales, esto lo operó anteriormente al 99 Petroecuador y entonces estamos haciendo todo el esfuerzo para todavía tener beneficios en este bloque para el Estado y para la contratista. Hay 5 bloques más que están en negociación y se prevé firmar contratos hasta el 2026. El Ministerio de Energía y Minas confirmó que los diálogos se llevan a cabo con Orión, PCR, ENAP y Pacipetrol, pero no dio los detalles de los montos a recibir para, según indicaron, no afectar la inversión. Sobre el deseo del gobierno de atraer $41.500 millones de privados para proyectos petroleros y de gas, no hay mayores avances. En este ambicioso plan del gobierno consta la exploración y explotación de petróleo en el suroriente ecuatoriano y de gas en las costas del Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas, además de la recuperación de la producción en los denominados campos maduros. Medio Oriente. Se prende el polvorín. La República Islámica de Irán asegura que el ataque con misiles contra Israel fue solo una advertencia. Los proyectiles cayeron en el desierto, pero también en una escuela y en zonas comerciales israelíes. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, culpa a Estados Unidos y aliados europeos por la violencia que se ha desatado en la región. Reporta Pedro Jiménez. La Guardia Revolucionaria Islámica, que es parte de las Fuerzas Armadas iraníes, publicó un video que, según ellos, muestra el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel la noche del martes. La ubicación de las lanzaderas de estos proyectiles no fue revelada. Los misiles cayeron en las inmediaciones de una autopista de ingreso a Tel Aviv. En el sitio, un cráter producto del impacto y al menos un vehículo afectado. Otros alcanzaron una zona comercial en Tel Aviv donde la estructura de los locales quedó destruida. Así también un área de restaurantes en la ciudad de Ramat Hasharon en la costa central de Israel. Y a pocos kilómetros, una escuela. El sitio quedó en escombros. El máximo líder de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que la presencia de Estados Unidos y de algunos países europeos son la causa de la guerra y la tensión en Medio Oriente, y que la región vivirá en paz si se van. Los cerca de 200 misiles iraníes fueron, según el régimen, una advertencia en respuesta por la muerte de comandantes de grupos extremistas como Ismail Haniyeh de Hamas o Hassan Nasrallah del grupo Hezbollah. El vocero internacional del ejército de Israel, Peter Lerner, dijo que la guerrilla libanesa Hezbollah es 10 veces más fuerte que Hamas y que se aseguran de que no lance una ofensiva contra el norte de Israel. Hoy mostraron imágenes de nuevos avances de las fuerzas de defensa durante la incursión terrestre en Líbano. Además, Israel ha prometido que habrá una respuesta por el ataque con misiles y, según expertos, los blancos de una contraofensiva pueden estar en centros de energía nuclear o en la infraestructura petrolera de Irán. Israel se mantiene activo en el frente de guerra contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza y en un nuevo ataque esta mañana murieron 90 personas. Ocurrió en la ciudad de Han Yunis, identificada por las fuerzas de defensa como un bastión del grupo extremista palestino. 3 barrios de la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, son los principales objetivos de la incursión de soldados de Israel contra milicianos del grupo Hamas. Pero la operación de esta mañana fue reforzada con un bombardeo aéreo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el ataque alcanzó a una escuela y a un orfanato donde se refugiaban familias desplazadas. Reportan 90 muertos y entre las víctimas hay al menos 7 mujeres y 12 niños. Equipos de rescate trabajaron para recuperar los cuerpos que, junto a decenas de heridos, fueron llevados hasta el Hospital Europeo de la ciudad, un centro médico que semanas atrás recibió una orden de evacuación ante la ofensiva de Israel en esa zona de la Franja de Gaza. Agrupaciones palestinas denunciaron esta acción como una masacre y han pedido más ayuda y protección para la población civil.
Israel prohíbe la entrada al país al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y lo declara persona non grata al considerar que no condenó de forma inequívoca el último ataque de Irán contra Israel. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo que Guterres apoya a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes y ahora a Irán, la madre del terrorismo global, y que será recordado como una mancha en la historia de la ONU. Tras el ataque de Irán a Israel con más de 200 misiles, Guterres reaccionó condenando la ampliación del conflicto en Medio Oriente y pidiendo un alto al fuego inmediato. Vamos a la pausa y al regresar, 2 jóvenes trabajadores fallecieron dentro de una furgoneta en el centro de Guayaquil. La policía investiga si murieron por inhalar monóxido de carbono. También, casi 5 millones de ecuatorianos están en el subempleo. En el país, la informalidad ya bordea el 60% según cifras del Banco Central. Esta mañana 2 jóvenes fueron hallados muertos en el interior de una furgoneta estacionada en la calle Junín, en el centro de Guayaquil. En su interior se encontró un generador eléctrico. Según la información preliminar, las víctimas trabajaban para una empresa de telecomunicaciones. Agentes de la policía iniciaron las investigaciones para determinar si los jóvenes fallecieron por asfixia al inhalar monóxido de carbono. Ahora, ¿qué precauciones debemos tomar al utilizar un generador eléctrico? En primer lugar, asegúrese de usar un generador en un área bien ventilada debido a que estos aparatos emiten monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal en espacios cerrados. Luego, una distancia segura es clave. Coloque el generador al menos a 3 o 4 metros de cualquier ventana o puerta para evitar que el monóxido de carbono ingrese al interior. También use extensiones adecuadas para soportar la carga de este aparato. Deben estar en óptimas condiciones para evitar sobrecalentamientos. Y tampoco sobrecargue el generador, por lo que debe conocer su capacidad para no exceder su potencia y saber cuántos y qué dispositivos se pueden conectar. Es importante también un almacenamiento seguro. Si usa combustible para el generador, guárdelo en un lugar seguro, lejos de fuentes de calor o chispas. Los incendios forestales marcaron un antes y un después en 16 localidades pertenecientes a 7 provincias del país. ¿Cómo eran esos paisajes y cómo lucen en la actualidad? Valeria Navarro presenta las imágenes en el siguiente reportaje. Los incendios forestales cambiaron los paisajes de al menos 16 localidades de las provincias de Loja, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Guayas, Carchi y Pichincha. Páramos, laderas, bosques han sido destruidos y su regeneración tardará décadas. Tras esta racha de incendios que por ahora están controlados, se puede hablar de un antes y un después. El Cerro Auqui, al nororiente de Quito, lucía lleno de árboles de eucalipto y hierba antes del incendio del pasado martes. 193 hectáreas de vegetación se calcinaron y luce devastado. Las laderas que bordean a la avenida Simón Bolívar, que conecta la capital, eran verdes, tapizadas de hierba y arbustos. El 24 de septiembre será recordado como el día que las llamas subieron hasta la carretera y el humo obstaculizaba la visibilidad de los conductores. En agosto, la reserva ecológica Los Ilinizas era cubierta de pajonales, musgo verde y amarillo. En septiembre, el paisaje se pintó de gris. 2.600 hectáreas se consumieron por el fuego. Se perdieron 250 árboles de polileptis de 500 años, 2.000 palmitos y 1.700 plantas de chuquiragua, pajonales y musgo. En Loja,
El cantón Quilanga, reconocido por sus enormes extensiones de café, son ahora un recuerdo. El incendio forestal arrasó 7.600 hectáreas en 11 días. Las pérdidas nacionales en fauna y flora aún no se han cuantificado. Desde mañana, Televistazo mostrará las iniciativas de reforestación que se dan en algunas provincias del país. Economía. Se disparan las alarmas. La caída de la economía en el segundo trimestre del 2024 provoca estragos en el mercado laboral. El empleo formal cae y la informalidad abarca al 60% de la población económicamente activa. De forma paralela, las expectativas de mejoría de los principales generadores de empleo en el país son claramente pesimistas. La caída de la economía que reporta el Banco Central en el segundo trimestre del año se refleja en la generación de empleo y en el ánimo del sector productivo. Si se tiene en cuenta que de cada 100 empleos, 86 los genera el sector privado, una disminución de la actividad económica afecta directamente los indicadores laborales. Las cifras de empleo de agosto refractan la realidad de la economía nacional. Si en agosto de 2023 2.975.380 personas tenían empleo pleno o adecuado, un año después ese registro bajó a 2.956.130. Si la comparación se la hace con el mes que registró mayor empleo en este periodo de gobierno, que fue junio del 2024, donde 3.074.822 personas tenían empleo adecuado, la caída al mes de agosto es de 118.000 empleos. En los registros de desempleo se mantiene la misma dinámica. En agosto de 2023, el INEC registró 295.660 desempleados. 12 meses después, ese valor subió a 334.995 personas sin empleo. El mes con menor desempleo en este gobierno también fue junio. Allí la cifra se ubicaba en 272.275 personas sin trabajo. Y comparado con los valores de agosto, resulta que el desempleo sumó 62.720 personas. Pero esta mirada al escenario laboral es limitada y poco representativa, porque resulta que de los 8.600.000 ecuatorianos que son considerados población económicamente activa, casi 5.300.000 están en las categorías de subempleo, empleo no pleno y empleo no remunerado, es decir, la informalidad o el desarrollo de actividades sin recibir un pago por ello. Su incorporación al mercado laboral formal dependerá de qué tanta actividad económica haya en el país, y el futuro en ese ámbito también pinta gris. Mañana, Televistazo revisará la caída de la inversión pública y privada, su impacto en la contracción económica que hubo en el segundo trimestre y cómo esa falta de recursos compromete el desarrollo futuro. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, presentó su fundación Ecuador Crece Contigo. La organización buscará erradicar la desnutrición crónica infantil desde la investigación. Adriana Bermeo con el informe. Después de 10 meses de haber dejado la presidencia de la República y acompañado por los funcionarios de su gobierno, Guillermo Lasso reapareció en la palestra pública para presentar su fundación Ecuador Crece Contigo. Es una organización que, según dijo, investigará lo que ha ocurrido en el país con la desnutrición crónica infantil, la reducción que hubo durante su administración, en la cual este tema fue una de las principales políticas públicas. En solo 2 años superamos la mitad de la meta establecida y conseguimos evitar que 20.000 niños y niñas ecuatorianas sufrieran de desnutrición crónica, reduciendo la tasa en 3,5%. La desnutrición crónica infantil afecta a 2 de cada 10 niños en el país. Esta condición incide en el desarrollo físico y cognitivo. Un niño desnutrido tiene menos oportunidades de alcanzar su máximo potencial, enfrentando desventajas neuronales y cognitivas que pueden persistir toda su vida.
La primera fase en la que trabaja la Fundación Ecuador Crece Contigo contempla un centro de análisis y seguimiento de la desnutrición crónica infantil en el país, que incluye una plataforma con información a la que cualquier persona puede tener acceso en el link www.ecuadorcrececontigo.org. Que consolida en un solo espacio estudios y bases de datos administrativas que contarán con un visualizador y la generación de reportes. En el mismo evento que se realizó en la Universidad San Francisco de Quito se presentó el libro Hacia un Ecuador sin DCI. Ahí están compiladas las estrategias que funcionaron en el gobierno de Lasso y cuáles no, para reducir el número de niños con desnutrición crónica infantil. En el encuentro se anunció que en las próximas semanas se publicará el trabajo que la Fundación está realizando para ofrecer apoyo y asesoría gratuita a los gobiernos locales en conjunto con académicos y organismos de cooperación internacional. Más adelante, en pocas horas, vence el plazo para la inscripción de candidaturas. Los binomios Henry Kronfle, Diana Pasley y Víctor Arauz, Cristina Carrera ya se registraron en el CNE. Además, una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en un aeropuerto de Japón. Esto provocó evacuaciones y cancelación masiva de vuelos. Elecciones en línea de partida. A horas de cumplirse el plazo para la inscripción de candidaturas, 14 de los 16 binomios presidenciales se han inscrito. Henry Kronfle, del PSC, acudió al CNE cerca del mediodía y en la tarde lo hará Leonidas Issa, de Pachacutic. Luisa María Heredia con el informe. Henry Kronfle y Diana Pasley, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, arribaron cerca del mediodía de este miércoles al Consejo Nacional Electoral para firmar los documentos de registro de su candidatura. Los acompañó el líder de las 6, Jaime Nebot, la directiva del partido y quienes aspiran a una curul en la Asamblea y en el Parlamento andino. En su discurso, Kronfle hizo un llamado a la unidad. Sé que muchos de ustedes sienten que ya no hay salida, que el sistema está roto y corrompido, que los políticos de siempre nos siguen fallando. Pero yo les digo, hay una salida. Así, a horas de que vence el plazo para la inscripción de candidaturas de quienes van a participar en las elecciones generales de 2025, 14 de los 16 binomios proclamados en elecciones primarias y que confirmaron su participación cumplieron con este paso. Solo faltan el binomio conformado por Leonidas Issa y Katiuska Molina, de Pachacutic, que lo hará a las 2 de la tarde, y el del Partido Avanza, que lo integran Luis Felipe Tillería y Carla Rosero, quienes no han anunciado si lo harán de manera presencial o virtual. Este martes, Víctor Arauz, del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, y Juan Cueva, del Movimiento Amigo, también asistieron al CNE para cumplir con este requisito. Carlos Rabascal, de la Izquierda Democrática, lo hizo de forma virtual. El lunes, en cambio, el Movimiento Construye confirmó la inscripción de Henry Cucalón y Jan Topic de Suma anunció su inscripción en un video publicado en redes sociales. Antes ya habían hecho el trámite Francesco Tabaqui, del Movimiento Creo, el presidente Daniel Noboa, de ADN, Jimmy Jairal, en representación de Centro Democrático, Andrea González, de Sociedad Patriótica, Jorge Escala, de Unidad Popular, Pedro Granja, del Partido Social Cristiano, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, en alianza con el Movimiento Reto, e Iván Saquicela, a nombre de Democracia Sí. El plazo vence a las 18 horas de este 2 de octubre. El correísmo vuelve al poder en la Asamblea Nacional. Viviana Veloz fue posesionada como nueva presidenta del Legislativo luego de la renuncia de Henry Kronfle para ser candidato a jefe de Estado. Patricio Díaz informa que hubo un acto con discursos y calle de honor. Sí, juro, por Dios y por la patria. Es el juramento de Viviana Veloz como la nueva presidenta de la Asamblea. Asumió luego de la renuncia de Henry Kronfle por ser la primera vicepresidenta. Sin embargo, deja vacante su anterior cargo, donde no aplica la sucesión, y los legisladores tendrán que designar un reemplazo. Veloz recibió el abrazo de los miembros del CAL y el respaldo de su bloque, el correísmo. Ante los 137 legisladores, dio su primer discurso. Soy consciente de que el Ecuador entrará muy pronto, colegas, en una fase de pre-campaña electoral. Pero les invito que, a pesar que puedan existir disputas políticas, nosotros pongamos siempre el interés del país
y que incluso podamos acordar nuestros desacuerdos. Luego recibió en comisión general al expresidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ya como exasambleísta, que en su discurso ante sus colegas resaltó los que considera sus logros, como la aprobación de 30 leyes. Desde el podio de los invitados, se despidió en medio del aplauso de los asambleístas. Con éxito, gracias al esfuerzo de todos ustedes, con quienes hemos hecho un gran equipo, llevando a esta asamblea a récords históricos de aprobación, dejando una institución completamente saneada, transparente y orientada al servicio del país. Y así le expresó sus buenos deseos a la nueva presidenta de la Asamblea, cargo al que ambos llegaron luego de un pacto entre sus dos bancadas y el oficialismo, que hoy se distancia. En el Partido Social Cristiano dicen que la agenda de la Asamblea no puede cambiar con la nueva cabeza de la función. Y no olvidar que cualquier decisión en esta Asamblea se la toma por mayoría de votos y la bancada RC por sí sola no tiene la mayoría en este momento. Por lo tanto, hay capacidad de poder tender puentes de diálogos y manejar con prudencia inclusive los temas complicados. En Construye, en cambio, confirman sus dudas sobre el futuro de las decisiones en el legislativo. La sesión concluyó y el bloque correísta copó la mesa principal de la Asamblea para acompañar a la nueva presidenta, que estará en el cargo durante los próximos 7 meses. En el área administrativa ya se anuncian cambios y desvinculaciones. La presidenta recibió el parte de la escolta legislativa y se retiró del Pleno en la primera sesión, bajo su mando. El debate de anoche entre los aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos se dio en un ambiente sereno, pero no dejó un claro ganador. El senador republicano de Ohio, J.D. Vance, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se mostraron cordiales entre ellos. Vance señaló que Kamala Harris es la responsable de la crisis de seguridad fronteriza, mientras que Walz arremetió contra el expresidente Trump porque los jueces conservadores anularon la sentencia Roe versus Wade que garantizó el derecho al aborto en todo el país. Ambos candidatos dijeron estar dispuestos a darse la mano y a aceptar el resultado de las elecciones. Monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo. Mediciones recientes muestran que aumenta su altura de 2 milímetros por año. Según una nueva investigación, esta elevación es resultado de un incidente geológico por la erosión de la roca de los valles bajo la montaña, por lo que partes de los Himalaya se desplazaron hacia arriba para compensar la pérdida de suelo. Científicos dicen que comprender este fenómeno puede ayudar a predecir cómo podrían evolucionar los paisajes de la Tierra en el futuro con patrones climáticos cambiantes. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó hoy junto a la pista del aeropuerto Miyazaki en Japón. El estallido ocurrió segundos después de que un avión con pasajeros despegara y aunque no hubo heridos, el lugar fue evacuado y se cancelaron 80 vuelos. Las autoridades japonesas encontraron un cráter de 7 metros de diámetro en el lugar de la explosión. La bomba fue identificada como estadounidense y es un remanente de los bombardeos de la guerra. Ahora trabajan en determinar cómo nadie la detectó y qué provocó el estallido. Revisamos el clima. Esta tarde habrá lluvias en la región sierra. Las temperaturas variarán entre los 17 y 23 grados centígrados, mientras que el índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto. Son datos proporcionados por el INAMI. Y en la costa se prevé temperaturas de entre 25 y 33 grados centígrados, mientras que el índice de radiación ultravioleta será 10, considerado muy alto. El cielo estará parcialmente nublado, de acuerdo con información del INAMI. En Quito, la Compañía Nacional de Danza presentará una obra con 51 bailarines en escena denominada Lenguajes de la Danza. Y un musical que trata de las tradiciones guayaquileñas se estrenará en el Teatro Centro de Arte en el puerto principal. Estefanía Arias con la agenda cultural.
Charlie Morningstar se enfrentará a su destino en medio de adversidades. Hotel Has-Been, una serie que mezcla la comedia y animación, llegará al Teatro Victoria en Quito. Una obra con artistas de la agrupación SAMSA Artes Escénicas. Las funciones serán del 3 al 13 de octubre, de jueves a sábados a las 19 horas y los domingos a las 17 horas. 51 bailarines interpretarán Lenguajes de la Danza, un show de ballet contemporáneo, pluricultural y clásico. La presentación, a cargo de la Compañía Nacional de Danza, será en el Teatro de Arte Contemporáneo en Quito. La función será este viernes 4 y sábado 5 a las 19 horas. Es el aniversario de los abuelos Don José y Doña Inés, una pareja que ha compartido toda una vida llena de momentos memorables. Así comienza esta historia llamada Una vez en Guayaquil, un musical que pone en escena a 60 niños de distintas edades. La producción cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la Fundación Huancavilca, estudiantes de danza del proyecto Semillero de Talentos y los integrantes de las escuelas de teatro y ballet del Teatro Centro de Arte, en cuyas instalaciones se presentará la única función este miércoles 2 a las 7 de la noche. 10 procesados por delincuencia organizada en el caso Plaga piden que se les levanten la medida de prisión preventiva. La audiencia se lleva a cabo en la Corte Nacional. 10 procesados del caso Plaga, entre ellos abogados prófugos y jueces que siguen en funciones, solicitaron a la Corte Nacional que les levante la medida de prisión preventiva o el arresto domiciliario en el caso de los mayores de 65 años. La fiscal Diana Salazar se opuso. Informó al juez Pablo Loaiza que lejos de haberse desvanecido los elementos en contra de los implicados, su riesgo de fuga ha aumentado. Según ella, ahora hay evidencia contundente de su participación en una estructura de corrupción judicial dedicada a la compraventa de acciones constitucionales para liberar delincuentes. Resaltó el caso de Jonathan Aguinda, abogado que trabajó para Cristian Romero, defensor del narcotraficante Leandro Norero. Aguinda, pese a estar prófugo, sigue actuando en otras causas desde la clandestinidad. Según la fiscal, continúa usando malas prácticas y pide a los jueces no comparecer a audiencia de forma presencial, sino por Zoom, como lo hizo hoy cuando ejerció su propia defensa y pidió que le cambien la medida de prisión preventiva. Los demás implicados presentaron versiones a su favor y más elementos que consideran nuevos. Cuestionaron la investigación fiscal. El juez está deliberando y anunciará su decisión a las 5 de la tarde. Arrancó el proceso de renovación de visa de residencia temporal de excepción o visa VIRTE para migrantes venezolanos en Ecuador. El trámite se puede realizar en línea usando la plataforma de la Cancillería, como explica Bessie Granja. Ecuador comenzó el proceso de renovación de visas para migrantes venezolanos residentes en el país. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En la plataforma e-Visa se habilitó el servicio para la renovación del visado de residencia temporal de excepción, VIRTE, para quienes tengan este documento vigente y estén dentro de los 30 días previos a su vencimiento. Para realizar el trámite deberá ingresar con su clave y usuario previamente registrado a través del siguiente enlace: serviciosdigitales.cancillería.gov.es. Luego el solicitante llenará sus datos personales. Se debe presentar el pasaporte o cédula de identidad y un certificado de antecedentes penales de Ecuador. Según la Cancillería, en la actualidad la comunidad venezolana es el mayor grupo migrante en el país, con 134.334 ciudadanos regularizados. Y se calcula que con este nuevo proceso se beneficien otros 200.000. La visa VIRTE permite la residencia legal por 2 años y solo se puede renovar una vez para extender su vigencia por 2 años más. Microsoft anunció que su inteligencia artificial Copilot tiene nuevas actualizaciones para que el usuario pueda conversar con él. Además, hoy será visible en Argentina y Chile el eclipse anular o conocido como Anillo de Fuego. ¿De qué se trata? Ana María Palacios con la respuesta.
Microsoft anunció que su inteligencia artificial Copilot ahora tendrá voz, ojos e inteligencia emocional. Los usuarios podrán acceder para pedir información y para dialogar. Copilot Voice es un chat para conversar. Este no guardará las conversaciones ni tampoco la empresa. Esta inteligencia artificial tiene 4 voces y sale hoy en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Al igual que otras AI, sus respuestas pueden tener datos falsos, algo que se conoce como alucinaciones. Por esta razón, el usuario no puede conversar con la AI de temas médicos, políticos o jurídicos. Oh my God, Copilot, check this out. Los ojos de la AI serán Copilot Vision, un chatbot que verá el navegador de su usuario, entenderá el texto, las imágenes, dará consejos y hará resúmenes sobre lo que ve. Con estas actualizaciones, Copilot pretende ser un compañero para el cliente. El telescopio espacial James Webb reveló detalles sobre los procesos químicos y la composición de la superficie de Caronte, la mayor luna de Plutón. Conserva materiales procedentes tanto de procesos de formación como de evolución y detectó dióxido de carbono y peróxido de hidrógeno en la superficie. Caronte ha sido objeto de numerosos estudios desde su descubrimiento en 1978, pero los datos anteriores abarcaban longitudes de ondas limitadas. Hasta ahora nada se conocía sobre su superficie. Un eclipse anular o conocido como anillo de fuego. Se trata de un eclipse de sol, producido por su alineamiento con la Luna y la Tierra. Al ser anular, la Luna no será lo suficientemente grande para cubrir el Sol. Para ver el anillo se necesitan anteojos especiales que protejan los ojos. Solo será visible hoy en Argentina y Chile.